El tren se deslizaba con suavidad por los rieles mientras el sol caía en el horizonte. Era un viernes por la tarde, y el vagón iba medio vacío. Sentada junto a la ventana, con la cabeza apoyada sobre el vidrio y los ojos cerrados, una joven mujer dormía profundamente. Llevaba un vestido de seda azul que resaltaba su elegancia, pero también su vulnerabilidad. Sus rizos oscuros caían sobre su rostro, cubriéndole parte de las mejillas, y entre sus dedos descansaba su bolso, aferrado con suavidad, como si temiera perderlo incluso en sueños. Frente a ella, a unos asientos de distancia, estaba Elías, hombre reservado, de unos 40 y tantos, con el rostro marcado por la serenidad de quien ha aprendido a observar el mundo en silencio. Trabajaba como bibliotecario en el centro de la ciudad, y tomaba ese mismo tren cada día, a la misma hora. Pero esa tarde, algo era distinto. Algo en aquella imagen ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. le removió el alma. La conocía de vista, no por nombre, no por conversación, pero sí por coincidencia. Había visto a esa mujer al menos 3 veces en la misma línea, siempre elegante, siempre sola, siempre mirando por la ventana. Nunca había cruzado palabra con ella, ni siquiera una sonrisa, pero en ese instante, verla así, dormida y completamente ajena al movimiento del tren, le provocó una mezcla de ternura y preocupación. Elías miró la pantalla del vagón. Próxima parada, estación final. El tren no volvería a circular hasta la mañana siguiente. ¿Y si nadie la despertaba? ¿Y si se quedaba ahí, sola, vulnerable, con ese vestido de seda que parecía tan fuera de lugar en un tren común? La mayoría de los pasajeros ya habían bajado. Él se levantó despacio, se acercó a ella con cuidado y la llamó suavemente. «Señorita, disculpe», pero ella no se movió. Dormía con una tranquilidad que contrastaba con el mundo que la rodeaba. Entonces, él tomó una decisión que cambiaría ambos destinos para siempre. Elías miró a su alrededor. El tren se vaciaba rápidamente, y el último anuncio por los altavoces confirmaba que estaban a punto de cerrar el servicio por la noche. El personal de limpieza ya se asomaba a los vagones. No podía simplemente dejarla allí. «Disculpe», repitió, esta vez con un tono más firme, tocando con delicadeza el respaldo del asiento frente a ella. Nada. Ni un parpadeo. Elías se agachó un poco, intentando ver mejor su rostro. Respiraba con calma, como quien lleva días arrastrando el cansancio. Fue entonces cuando notó un leve temblor en sus manos. Estaba agotada. Quizás incluso había llorado antes de dormir. Sus ojos aún conservaban un leve enrojecimiento. Elías dudó unos segundos. No era alguien impulsivo, y mucho menos dado a meterse en la vida de desconocidos. Pero algo en aquella mujer dormida con un vestido de seda, en ese tren común y corriente, lo empujó a actuar. Volvió a su asiento, tomó su abrigo largo y regresó junto a ella. Con cuidado, lo colocó sobre sus hombros. Al hacerlo, notó que temblaba de frío. La tela del vestido, hermosa, era delgada y sin abrigo. «No puedo dejarla aquí», murmuró para sí mismo. En ese momento, un guardia se acercó al vagón. «Señor, vamos a cerrar el tren. Es la última parada». Elías asintió, y con una mezcla de nervios y decisión explicó la situación. El guardia, tras observarla y confirmar que no reaccionaba, le dijo: «Tiene que bajarla, señor. No puede quedarse aquí. ¿Y si no tiene a dónde ir? ¿Y si está perdida? No es nuestro problema». Elías tragó saliva. Tenía que actuar. «Bien, la llevaré conmigo. Solo por esta noche. Hasta que despierte». El guardia lo miró con desconfianza. Pero al ver su rostro sincero y la forma delicada en que arropaba a la mujer, asintió, sin decir más. Así, Elías se agachó. La tomó con cuidado entre sus brazos, ligera como una hoja, cálida como el sol de otoño, y descendió del tren. En la plataforma vacía, bajo las luces tenues, él caminó con ella en brazos rumbo a su pequeño auto. El auto de Elías no era nada lujoso, pero estaba limpio y olía a lavanda. Con sumo cuidado, acomodó a la joven en el asiento del copiloto, ajustando el cinturón para que estuviera segura. Ella seguía profundamente dormida,
con el rostro sereno, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde descansar sin miedo. Durante el camino, Elías miraba de reojo, preguntándose qué historia llevaba detrás aquella mujer. ¿Por qué dormía así, tan profundamente, en un tren casi vacío? ¿A dónde se dirigía? ¿La estarían esperando en algún sitio? Decidió no dejarse llevar por suposiciones, solo haría lo correcto, la dejaría descansar, y por la mañana, cuando despertara, aclararían todo. Llegaron a su casa, una vivienda modesta en un barrio tranquilo, rodeada de árboles, y con una pequeña lámpara encendida en la entrada. Elías vivía solo desde hacía años. La soledad era una compañera silenciosa que no daba problemas, pero tampoco respuestas. Esa noche, su rutina se rompía por completo. Entró con ella en brazos, con sumo cuidado, como si llevara algo sagrado. La acomodó en el sofá, colocándole una manta suave encima. Preparó un vaso de agua y lo dejó sobre la mesita, junto a una nota escrita a mano. «Estás a salvo. Si necesitas algo, estoy en la habitación de al lado. Elías». Apagó las luces del salón, dejando solo una pequeña lámpara encendida. Luego, se retiró a su cuarto, aunque no pudo dormir. El pensamiento de una desconocida durmiendo en su sala le daba vueltas, no por temor, sino por incertidumbre. ¿Quién era ella? ¿Y por qué el destino la había cruzado en su camino de forma tan inesperada? Pasadas unas horas, el silencio fue interrumpido por un suave movimiento. Desde la puerta entreabierta, Elías oyó el crujido del sofá y pasos lentos sobre el suelo de madera. La voz de ella, apagada y confundida, rompió la calma. ¿Dónde estoy? Él se levantó despacio y salió al pasillo, donde los ojos de ambos se encontraron por primera vez, en medio de la penumbra. «No tengas miedo», dijo Elías con voz suave, levantando las manos para mostrar que no representaba ninguna amenaza. «Te encontré dormida en el tren. Era la última parada. No reaccionabas. No podía dejarte sola». La joven parpadeó, aún desorientada. Miró alrededor con expresión desconcertada. El abrigo, la manta, el vaso de agua en la mesa. Todo parecía indicar que no estaba en peligro, solo confundida. ¿Me trajiste aquí?», preguntó con un tono entre asombro y desconfianza. Elías asintió. «No sabías en qué estación estabas. Intenté despertarte, pero dormías profundamente. El tren cerraba, y tomé una decisión». Ella se llevó una mano al rostro, frotando los ojos. Luego lo miró fijamente. «Gracias, supongo. Podrías haberme robado, o algo peor». «Lo sé», respondió Elías sin dudar. «Pero no todos somos lo que se espera». Hubo un largo silencio. Finalmente, ella suspiró y dijo: «Soy Celeste. Perdón por el susto». Elías respondió él con una leve sonrisa. «¿Quieres algo caliente? ¿Té? ¿Café?» «Un té estaría bien», dijo ella con un hilo de voz, como si su cuerpo empezara a relajarse apenas ahora. Mientras Elías iba a la cocina, Celeste se sentó en el sofá, envuelta aún en la manta. Observó la sala. Libros perfectamente alineados, una planta bien cuidada en la esquina, una vieja fotografía de un niño y un perro en la repisa. Había calidez en ese hogar, aunque todo fuera modesto. Cuando Elías regresó con una taza de té humeante, ella la sostuvo con ambas manos, bebió un sorbo, y por primera vez, sonrió. Estaba agotada. «Hace días que no descanso bien. No sé ni cómo me dormí así». «¿Te pasó algo?». Ella dudó unos segundos. Luego asintió, bajando la mirada. «Perdí algo, o a alguien más bien. Alguien que me prometió estar. Hoy debía encontrarme con él. Me dejó esperando. No me contestó. Creo que nunca tuvo intención de volver». Elías no dijo nada. Solo se sentó frente a ella, respetando su espacio, su tristeza, su pausa. Y así, en el silencio compartido, comenzó algo que ninguno de los dos esperaba. Elías no era un hombre de grandes discursos, pero sabía escuchar. Y en ese momento, eso era exactamente lo que Celeste necesitaba. Hablaba con pausas, como quien teme desbordarse si suelta todo de una vez. Contó cómo había conocido a ese hombre hacía un año, cómo sus promesas parecían sinceras, cómo poco a poco le había entregado su tiempo, sus ilusiones y hasta su paz.
Hoy debía darme un anillo. Eso me dijo. Póntelo con un vestido bonito y te espero después del trabajo. Elegí este de seda porque, no sé, me hacía sentir segura, como si pudiera comenzar una nueva vida. Pero nunca apareció. Me dejó sentada en una banca del parque, como si nunca le hubiera importado. Elías la escuchaba en silencio, sin interrumpir. No con lástima, sino con respeto. Su expresión no cambiaba, pero sus ojos decían que entendía. Cuando ella terminó, hubo un momento de calma. Celeste bebió otro sorbo de té y se recostó, aún con la manta sobre las piernas. Gracias por no aprovecharte de mí. Lo digo en serio, dijo ella. No sé qué habría pasado si otra persona me hubiera encontrado. A veces el destino cruza a las personas por razones que no comprendemos de inmediato, murmuró Elías. Celeste lo miró con curiosidad. ¿Siempre hablas así? Como si supieras más de la vida que el resto del mundo. Él sonrió, por primera vez mostrando una chispa de humor. Solo soy un hombre que lee mucho. La soledad te vuelve filósofo, quieras o no. Se rieron suavemente. Por un instante, el ambiente dejó de pesarles. La tristeza seguía allí, pero ahora con espacio para algo más. Alivio, confianza y tal vez un hilo de esperanza. Celeste se levantó para estirar las piernas, caminando por la sala mientras leía los títulos de los libros. Tienes mucho sobre trenes, comentó. Son mi debilidad. Me recuerdan que siempre hay un nuevo destino, incluso cuando el viaje parece terminar. Ella lo miró, pensativa. Quizás hoy no era el final de nada, sino el inicio de algo distinto. A la mañana siguiente, el sol entraba tímidamente por las cortinas del salón. Elías se había despertado temprano, como de costumbre, y preparaba café mientras el aroma llenaba el aire. Celeste dormía en el sofá, profundamente, como si su cuerpo por fin hubiese encontrado una tregua después de tantas batallas silenciosas. Cuando abrió los ojos, Elías estaba sentado junto a la ventana, leyendo. El ambiente era sereno, casi irreal. Ella se incorporó lentamente, aún envuelta en la manta, y lo observó unos segundos antes de hablar. Gracias por dejarme quedarme. No sabía cuánto necesitaba dormir de verdad. A veces lo más urgente no es moverse, es parar, respondió él sin apartar la vista del libro. Celeste sonrió. ¿Siempre hablas como si fueras parte de una novela? Depende. Algunas personas hacen que uno quiera escribir capítulos nuevos. Ella lo miró sorprendida por su sinceridad. Se levantó, fue hasta la cocina y se sirvió un poco de café. Luego volvió al salón, esta vez sentándose a su lado, frente a la ventana. Tengo que volver a casa, dijo con un suspiro. ¿Dónde vives? Con una tía. Ayudo en su cafetería por las tardes. No es mucho, pero me mantiene ocupada. ¿Te llevó alguien anoche?, preguntó él, curioso. No. Caminé desde el parque hasta el tren. Estaba frustrada, cansada, no quería hablar con nadie. No sé ni cómo terminé quedándome dormida. Hubo un breve silencio. Si quieres, puedo llevarte, ofreció Elías. No tienes por qué andar sola esta vez. Ella dudó. Luego asintió con un gesto suave. Salieron juntos, bajo el sol suave de la mañana. En el auto la conversación fluía con naturalidad. Hablaron de libros, de música, de los detalles pequeños que a menudo nadie escucha. Celeste lo miraba de vez en cuando, como quien intenta entender cómo alguien tan sencillo puede tener tanta profundidad. Cuando llegaron a la cafetería, ella bajó con cierta tristeza. No sé cómo agradecerte por lo que hiciste anoche. Elías se limitó a decir, solo prométeme que no dejarás de vestirte con seda, incluso en los días grises. Celeste sonrió, y con ese gesto, algo invisible entre ellos quedó sellado. Pasaron los días. Celeste volvió a su rutina en la cafetería, sirviendo cafés con una sonrisa que ahora tenía una suavidad distinta. Había en ella una calma que no existía antes, como si alguien hubiera encendido una pequeña luz en medio de tanto ruido. Y esa luz, sin duda, venía de Elías. No pasaron más de 2 días sin que él apareciera. A veces llegaba por la mañana, pedía un café y se sentaba en silencio, leyendo su libro. Otras veces pasaba por la tarde, justo antes del cierre, para ayudarla a levantar las sillas o barrer el suelo. Nunca decía que iba por ella, pero sus ojos la buscaban siempre. Celeste se dio cuenta pronto de que algo había cambiado.
Elías no era simplemente el hombre que la ayudó una noche. Era alguien que, sin quererlo, le estaba devolviendo la fe en los gestos pequeños, en la bondad sin condiciones. Una tarde, cuando el sol pintaba de dorado las aceras, Celeste se sentó junto a él en la banca de la entrada. ¿Sabes? Esa noche que me quedé dormida, pensé que estaba sola en el mundo, literalmente sola, y desperté en el lugar más inesperado, con el gesto más sincero que he vivido. Elías bajó el libro y la miró. A veces el alma se duerme cuando ya no puede más. Y si tiene suerte, despierta justo donde empieza a sanar. Ella lo miró en silencio, con un nudo en la garganta. Nunca pensé que alguien se fijaría en mí, así. No después de tantas decepciones. No te fijes en quién te falló, respondió él. Mira quién se quedó sin que se lo pidieras. Elías se levantó y le tendió la mano. ¿Quieres venir conmigo mañana? Hay un viaje en tren que siempre quise hacer. Sería mejor con compañía. Celeste lo miró, su mano temblando apenas al acercarse a la de él. Sí, susurró. Quiero. Y en ese apretón silencioso entre sus dedos, se tejió una promesa nueva, hecha no de palabras, sino de tiempo compartido. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Celeste llegó puntual a la estación, con un vestido sencillo pero cuidado, y una sonrisa nerviosa que iluminaba su rostro. Elías la esperaba con 2 tazas de café y un par de boletos para el tren que tanto había mencionado. Sin prisa, subieron juntos al vagón, acomodándose cerca de la ventana. El viaje comenzó tranquilo, entre risas tímidas y conversaciones pausadas. Elías le contó historias sobre las estaciones que visitarían, sobre viajeros que, como ellos, encontraron en un tren la oportunidad de empezar de nuevo. Celeste escuchaba fascinada, sintiendo que esa travesía era mucho más que un simple viaje. Mientras las ruedas giraban y el paisaje cambiaba, algo en ambos se transformaba también. Las heridas del pasado parecían más lejanas, y la esperanza más cercana. Elías tomó la mano de Celeste con suavidad, y sin necesidad de palabras, sellaron un pacto invisible de confianza y compañía. Cuando llegaron al destino, un pequeño pueblo con calles empedradas y cafés con olor a pan recién horneado, bajaron juntos, dispuestos a descubrir no solo un lugar nuevo, sino también una historia diferente para cada uno. En ese instante, entre miradas cómplices y el murmullo del viento, ambos supieron que ese día marcaría un antes y un después. Que aquella noche en la que una mujer dormida fue acogida sin preguntar, había dado inicio a un camino inesperado, lleno de segundas oportunidades y de un vínculo que ningún tren podría separar. La vida, a veces, sorprende con gestos simples que cambian destinos para siempre. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.